Tenemos aquí en el estudio a María del Carmen Blanco, pero hoy el tema no es descodificación biológica original, algo que veníamos hablando hasta hace un tiempo atrás con María del Carmen Blanco. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Yo feliz de estar acá, en directo. En vivo y en vivo y en directo, presencialmente. ¿Cuánto hacía que no venías a Colonia? 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Ya como que se había vencido mi cuota de tocar la tierra, porque sí. Te tocó volver a Colonia, pero en esta ocasión no por disfrute y por paseo, sino por un problema de salud. Exacto. Fue una decisión de un día para el otro. Bueno, cosas que nos pasan a las personas que vivimos fuera del país. Y que doy las gracias de que pude resolver los recursos para volver. Exacto, logramos entre todos hacer lo posible entre la familia para poder estar acá, acompañar a mi mamá, bueno, que no estaba pasando por un buen momento de salud, no sabíamos cómo iba a ser el desenlace, entonces bueno, eso me trajo en principio hasta aquí. La decisión se tomó en pocas horas, por lo que estuvimos hablando la semana pasada, ya hace varios días que estás acá. Sí, desde el 27 de mayo. Desde el 27 de mayo y te quedas unos días más, o sea que es casi un mes aquí en Colonia. Exacto, sí. Sí, cuando vengo trato de estar mínimo un mes, porque si no, no rinde el tiempo para tanta distancia. Y más en este caso, también previendo la necesidad de quizá tener que quedarme más tiempo. Pero bueno, al día de hoy puedo decir que dentro de lo previsto, la situación está estable. Obviamente la idea de charlar aquí con ustedes no es hacer catarsis por un tema explícitamente personal, sino que creo que en un punto nos atañe a todos, porque la salud pública, como lo dice su nombre, es un derecho. Y hay derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Del prestador y de quienes somos usuarios. Bueno, yo personalmente no, porque no vivo en Uruguay, pero sí mi mamá en este caso. Y básicamente en los 10 días de internación en el hospital de Colonia vivimos situaciones bastante difíciles, no solo por lo que estaba pasando a mi mamá, sino por los distintos abordajes que se presentaron, que no fueron en mancomunión, en unanimidad de criterios, sino que era como que eran distintas voces, desconectadas. Y ante esto, mi decisión fue hacer una petición para tener una charla con el director del Hospital de Colonia. Vamos a poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, María del Carmen. Sí. Tú viajas a Colonia porque tu mamá tiene un problema de salud. Claro, ella es derivada al hospital, a la emergencia, por un edema pulmonar diagnosticado por el médico que la atiende en el residencial donde en ese momento ella vivía. O sea, ella está en un residencial, la tienen que internar de urgencia en el hospital de Colonia, por eso amerita tu viaje de urgencia a venir a Colonia. Pero las cosas cambian después que llegaste a Colonia y después que llegás al hospital de Colonia. Empezaste a vivir una situación con tu mamá muy complicada. Sí, correcto. Ella entra con ese diagnóstico, está 2 días en emergencia porque no había lugar en salas. Le hacen una radiografía, se constata que hay edema, luego pasa a sala, se hace otra radiografía por el médico responsable de esa área, se constata de que el edema ya estaba poco a poco desapareciendo, pero todavía queda un poquito, luego se la cambia de sala y la atiende otra doctora a cargo de esa área, y esta doctora descarta 100% el diagnóstico que venían manejando, lamentablemente con poca ética profesional, porque habla mal de sus colegas, a nosotros nos dice que la situación está dada, la mala situación de salud está dada por el Alzheimer que tiene mi mamá, y que bueno, esto es un poco complicado, pero nos invita a tomar una decisión muy drástica que no corresponde para la situación que en este momento está mi madre, porque mi madre nos conoce a todos, te comenta noticias en la tele, se acuerda de si vino alguien o no a visitarla, o sea, todavía no tiene está. Alzheimer, pero no. Exacto, Por es un decirlo, Alzheimer no es que no reconoce leve a moderado, exacto. Tiene sus días, ¿no? Hay días que por ahí
está más olvidadiza. Lo primero que pasó fue que tu mamá entra a la emergencia y de la emergencia deciden que hay que internarla. En la emergencia, claro, queda ingresada como internada 2 días porque no había lugar arriba en las salas. Ahí va. Sí, pero ya estaba como digamos, en marco de internación. Estaba esperando lo que habitualmente se dice, que haya cama. Exacto. Para que la pudieran subir a exactamente. Ahí va. Cuando sube, primero la ve un médico, que es el que estaba a cargo de esa área, pero después la cambian de habitación y entonces pasa a manos de una doctora, de otro médico, que descarta ese diagnóstico inicial, ¿no? El edema pulmonar. Exacto. Nosotros le pedimos que la haga ver por un cardiólogo. El corazón es una bomba y cuando la bomba bombea mal se retiene líquido, en este caso en los pulmones, ¿no? Eso sería como una forma muy simple de explicarlo. Entonces nos pareció que sería para descartar, bueno, ya que está internada, hagámosla ver por el cardiólogo. Nos es negado rotundamente esa posibilidad porque esta persona profesional alega de que no amerita que la vea el cardiólogo. Y bueno, se lo pide un familiar, ante mi presencia yo se lo vuelvo a pedir y me dice que no es necesario y le hace un electrocardiograma, es algo muy básico para determinar algunas cosas puntuales, ¿no? Entonces, y ante esa propuesta tan apresurada y todo, bueno, yo como que empiezo a abusar un poco el olfato, ¿no? Porque entiendo que esto de que había muchas voces y que no había unanimidad de criterios. Esto quiere decir que varios médicos ya la habían atendido, pero ninguno se ponía de acuerdo en cuál era el diagnóstico. Exacto. En realidad, los de la emergencia y el primer médico que la atiende en sala sí estaban de acuerdo. Pasa que cambia la situación cuando asume el control esta nueva doctora. Exactamente. Y ahí el edema no existe, hay un Alzheimer, hay que ayudarla a que suba el azúcar en sangre, pero por lo visto, porque le había bajado mucho, mi mamá no es diabética, no es hipertensa, no tiene ningún tipo de esos problemas. Y la situación era que como no comía, le había bajado mucho el azúcar y además hay algo, ¿sabes que cuando nos estresamos mucho y vivimos situaciones traumáticas que no se terminan de resolver, segregamos mucho cortisol, que es la hormona del estrés? Y el cortisol destruye los carbohidratos, que son esos componentes que nos ayudan a tener energía, que haya esa azúcar en la sangre que nos ayuda justamente a estar activos y genera otro tipo de procesos, ¿no? Para estar saludables. Entonces, si vos estás en estrés y el cortisol se apodera de todo tu sistema, no hay cristiano, hablando en criollo, que te ayude a subir el azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, bueno, con mucha contención y con mucho amor de toda la familia y amigos, fuimos logrando que mamá empezara a comer un poquito más cada día. A lo cual también recibimos como un feedback bastante negativo de la profesional, como diciéndonos que no tuviéramos mucha esperanza porque esto era algo de lo que no nos podíamos prender, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, logramos que después de 10 días de internación, mamá pudiera ser dada de alta, pero entre medio pasaron cosas, como por ejemplo, que un día pido para ver su historia clínica y primero me es negada por la persona encargada de enfermería en ese turno. Cuando le consulto acerca de una medicación que yo sabía que le habían dado como para tranquilizarla, sedarla un poco, a las 6:30 de la tarde, pregunto, bueno, pero esto entonces que se le fue suministrado, ¿está suscripto por el médico tratante? Y ahí fue cuando accedió a mostrarme la historia, que en realidad es mi derecho, poder ver la historia del paciente. Y entonces empezamos a ver que le estaban dando una medicación para la presión y ella no es hipertensa, que tenía suscrito 2 analgésicos para el dolor. Y entonces, ¿pero el dolor a qué? Porque si mi mamá, si ustedes saben qué le duele a mi mamá, quiero saberlo, porque mi mamá se está quejando dentro de un contexto
de deterioro neurológico y cognitivo que no tiene que ver con un dolor físico. Pero no se sabía realmente qué era lo que le estaba doliendo. Exactamente, es más, le preguntábamos ¿qué te duele? Y ella decía, nada, te decía. Y seguía con ese quejido como vicioso, ¿no? Que uno se da cuenta de que no es que te duele la rodilla o la cabeza o... Entonces ahí empecé a cuestionar un poco más todo el procedimiento. El domingo, en realidad la madrugada del lunes 2, tomé la decisión de que el lunes iba a pedir que le dieran el alta o me la llevaba igual, porque ya estaba comiendo, o sea, estaba en un estado en que la podíamos cuidar en otro lugar. Y de hecho le pedí a esta doctora, cuando viene a darme el informe como cada mañana, que me gestionara el proceso de cuidados paliativos con internación domiciliaria, que esto sabemos que existe hace muchos años. Sí. Bueno, ella me negó que eso existiera. Le digo, bueno, si yo te lo estoy planteando es porque yo estoy informada y sé que existe. Tal vez acá no funciona, pero sí existe. Y si no, por favor, una internación domiciliaria. Porque todo lo que le está pasando a mi mamá ahora acá solo está colaborando a que tenga más estrés, más tensión, que se retraumatice constantemente y que no avance. Entonces ahí ella me dice, es que yo venía a darte el alta, no me dejaste hablar. Ok, perfecto, danos el alta entonces. Pero fíjate que sí existe el cuidado paliativo, que es una ley que hay de cuidados paliativos, y el médico, colega de ella que estaba en ese momento ahí, le corrobora de que sí existe, pero que en Colonia esto no está instrumentado por falta de personal, de ambulancias y de logística. ¿Sí? Ok, se cierra ese capítulo, salimos del hospital, ¿sí? Ella vuelve a su residencial y al cabo de unos días hago una petición para tener una entrevista con el director del hospital, para plantearle estas cosas, pero no con ánimos de patear el tablero o de quemar gente, porque de hecho yo acá no he dado el nombre de nadie y no corresponde, porque hay que proteger los datos de las personas. Justamente eso te iba a decir, que hasta el momento no se ha dado nombre de ninguno de los médicos que la atendió. No va por ahí, ¿no? Que sí los tenés, pero no se están haciendo públicos porque está buscando otra instancia. Exacto. ¿No? Estuve desde el viernes, ¿qué viernes era ese? Fue el lunes 2, viernes 6, me parece. Viernes 6. Fui, hice la petición por escrito, como te exige el protocolo, en la oficina de atención al usuario, y les aclaro en la petición por escrito y a las chicas, que son amorosas realmente como te atienden, que yo estoy por viajar, que necesito verlo, por favor, aunque sea 15 minutos, la siguiente semana, ¿no? Es decir, por la semana pasada. Bueno, eso fue el viernes, el lunes esperé, el llamado no llegó, el martes me presenté de nuevo en la oficina personalmente, y descubro que la petición estaba ahí arriba del escritorio sin haber sido subida a la secretaría de la dirección. Inmediatamente la chica la sube, me quedo esperando noticias y ella luego baja y me dice que me van a llamar. Que me quede tranquila, que me van a llamar. Y le hice hincapié de nuevo, mira que yo la semana que viene viajo y ya no voy a poder tener esta entrevista. En la petición se pide que tú expliques el motivo. Por lo cual yo puntualizo, pero también abajo explico, necesito una conversación en persona por el respeto y la ley de protección de datos. Yo no puedo ponerme a escribir en un papel que va a pasar por un montón de manos. Por cuántas oficinas va a pasar antes. ¿Dónde está la privacidad de los implicados y nuestra? Bien, al final, ese día me quedo esperando, el miércoles, el jueves vuelvo a llamar, me dicen como que no había llegado la petición, no sé qué, bueno. Cuestión que al final a la tarde me llama la segunda secretaria, porque el director del hospital tiene 2 secretarias, hablé con las 2, y ella me dice que me quede tranquila, que ella de tarde me da noticias, que yo no voy a tener que volver a llamar.
Ok. A la tarde me llama una de las chicas de atención al usuario, ninguna de las dos secretarias, a avisarme que el director no me puede atender. Textuales palabras: ellos no son de dar, ¿cómo se dice?, reuniones presenciales con los usuarios. Ellos no son de dar reuniones presenciales con los usuarios. Solo te podría atender el lunes 16. Claro, le digo, pero caramba, justo es el día que yo avisé que no podía estar. ¿Cómo es que justo solo puede ese día de todos los días que quizá podemos? No, solo te puedo atender ese día. Ok. Entonces, lamentablemente, como yo le decía a ella, mi intención no es que esto quede, como te decía recién, mi intención no es patear el tablero y denunciar de manera explícita, sino puntualizar de manera constructiva esto que estamos viviendo. Porque esto no me pasa solo a mí, le pasa a un montón de gente. Y estamos naturalizando que estas cosas pasen. Lo estamos dejando así suceder y nos estamos insensibilizando, igual que ese sistema insensible que hace décadas está funcionando como sistema de salud. Entonces terminamos siendo cómplices de las cosas. ¿Que esto puede llegar a quedar encajonado? Probablemente sí. Pero también está bueno poder revisarnos y poder conversar y poner sobre la mesa un tema que nos atañe a todos desde el respeto y la autocrítica, desde la coherencia. Porque si el director de un hospital departamental no tiene 15 minutos para atender las peticiones de un usuario, ¿hacia dónde vamos?, me pregunto yo. Eso es lo que quiero dejar planteado. ¿A cuántas personas más le puede haber pasado situaciones de negligencia en el ámbito de la salud y por miedo a que después tengo que volver al hospital y vaya que me van a atender mal porque yo ando diciendo tal o cual cosa, me callo? Y así vamos. Y con esto quiero aclarar también que esto va más allá del gobierno de turno. Yo creo que es obligación del gobierno de turno, sea del color que sea, atender estas cuestiones, porque si no, en el palco, cuando dan los discursos, todos se llenan la boca y después no hay compromiso. Y si yo no encuentro el compromiso en la dirección de un hospital departamental, ¿con qué me puedo encontrar más arriba? ¿Vos esperabas que dentro de los días que estabas acá en Colonia que tuvieras una respuesta del director del hospital por las situaciones específicas que vivió tu mamá estando internada? Hoy estábamos hablando, bueno, un poquito de el maltrato que tuvo por parte no solo de una de las médicas, sino también de personal de enfermería. Uh-huh. Sí, lamentablemente son esas cosas naturalizadas, ¿no? Obviamente la falta de respeto a la hora de andar por los pasillos, a las risas, a las carcajadas, a toda hora. Porque los enfermos no se enferman de 9 a 18, están enfermos las 24 horas. En todos los turnos debería haber una coherencia de algo que se le exige también a los pacientes y a los acompañantes, ¿no? Cuando estás en cualquier centro de salud, tanto en el hospital público como en mutualistas, ¿no? Que lo que te piden es que, bueno, si tenés la tele con el volumen muy alto, que lo bajes, porque las visitas, a la hora de la visita, no levantar la voz, respetar al de la cama de al lado, el entrar y salir. En este caso, o sea, ustedes lo que vivieron era no se podía llegar a descansar, o sea, la persona que realmente tenía que descansar, que en este caso era tu mamá, uh-huh, no podía descansar. Entonces eso hacía que se estresara cada vez más. Sí, exactamente, que en determinado momento hablé con la profesional a cargo y le expliqué lo que estaba pasando, cómo le estaban controlando el azúcar. Sabes que se hace un pinchacito en el dedo, que quizá para vos y para mí es incómodo, pero lo toleramos. Para una persona con Alzheimer eso es un mundo, porque su sistema nervioso está alterado y cada
1 hora y media, 2, entrar a las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, a distintas horas, a pincharle el dedo para controlar, eso en realidad estaba haciendo que se estresara más todavía, y que cuando había logrado un nivel de sueño y de descanso reparador, se volvía a despertar. Otra vez se volvía a activar su sistema nervioso simpático, ¿sí? Entonces, son cosas que están como un poco como en la tapa del libro, ¿no? Como que son un poquito sensatas, lógicas, me parece a mí. Que si hay una persona en la cama de al lado que necesita ser controlada por otras cuestiones, lógicamente que las enfermeras tienen que entrar. Pero ¿por qué esto de entrar y prender las luces? Ella estaba sola No. ¿Estaba sola en la habitación o tenía acompañante? No, todas las habitaciones, tengo entendido, no sé, son de a 2. ¿Sí? Yo no sé si hay habitaciones de una sola persona. Tampoco ni se me cruzó por la cabeza pedirlo, te soy sincera, ¿no? Sí, sí. Que obviamente entiendo que en un hospital público a veces no se puede tener toda esa, exacto, que quizá cada persona necesita. Lamentablemente no está dado así. Pero dentro de lo que sí está disponible, hay posibilidades de hacerlo un poquito mejor. Entonces, si no nos podemos mirar y cuestionar estas cositas, realmente estamos en el horno, como sociedad, como seres humanos, como la empatía no está existiendo en cosas de sentido común. Por eso va más allá de dar un nombre o no. Yo creo que cada una de las personas que está escuchando este programa hoy se puede estar acordando de una situación que vivió, o alguien, algún profesional de la salud en este momento también, estar pensando y revisando, y quizá hasta manejando situaciones que nosotros desde afuera desconocemos. Porque yo no soy la dueña de la verdad, esa es la realidad. Ellos también tienen su interna y sus códigos y su manera de funcionar. Entonces, es necesario un intercambio, una charla, una conversación, un mirarnos y ver cómo podemos barajar y tirar de nuevo esto que nos está costando y que a todos nos hace sufrir. María del Carmen, te propongo irnos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Claridad FM 90.9. Seguimos aquí en La Semilla conversando con María del Carmen Blanco y esta situación que se vivió aquí en el hospital de Colonia. Si bien como lo expusimos hace un rato, ella tiene los nombres de todos los médicos que atendieron a su mamá. Sabemos el nombre también del director del hospital, a lo que ella está meditando, tener una reunión y un encuentro antes de volver a España, porque después lamentablemente va a poder ser vía telefónica o vía Zoom, pero no es lo mismo. Pasaron muchas cosas entre medio, que yo sé que hay algunas cosas que no se contaron, que sí sabemos, ¿no? Nuestro deber, como yo te decía, María del Carmen, también es poner informar no solo a la población de lo que se pasó, de lo que tal vez varias personas han pasado dentro del hospital de Colonia, y a veces se normaliza, como vos decís, pero nuestro deber también es informar, ¿no? Lo que está pasando, y al director del hospital. Así que en el correr de estos días esta nota va a ser enviada al director del hospital para que él pueda dar, tenga su derecho a réplica si así lo amerita. Exacto, porque esto es un diálogo, justamente, y para dialogar se necesitan por lo menos 2 partes. A mí no me interesa hacer un monólogo y denunciar, y me interesa que se converse, que haya escucha activa del otro lado, que haya automirada, que se puedan cuestionar cosas, ¿sí? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? A mí, ¿de qué me sirve? Y a las personas en general, ¿de qué les sirve salir a luchar o resistir? No sirve. Me parece que sirve ser un poco coherente y cuestionarnos cosas para poder cambiar, para poder transformar algo que es un bien común, la salud y la atención en salud pública. Ese es mi objetivo. Que esto se haga visible, para que personas, esperemos que no,
lamento que te haya tocado a ti, le haya tocado a tu mamá. En este caso, esperemos, digo, que no le pase a nadie más el tener que vivir este tipo de situaciones. Pero bueno, ante esto, si alguien pasa por una situación de este tipo, que sepa de qué manera se tiene que manejar, exacto, cómo tiene que proseguir. Unificar voces y escucharnos de manera empática. Es difícil a veces sustraerse del juicio de valor, ¿no? Más cuando hay mucha emoción entre medio, ¿no? Cuando, a ver, yo no solo desde lo personal, sino también desde lo profesional, inevitablemente hago una mirada y un abordaje de esto. Porque yo trabajo con la salud psicoemocional de las personas y me autorreviso constantemente para poder acompañar personas psicoemocionalmente. Si no, ¿qué sentido tiene? Si yo no me miro y trato de estar medianamente centrada, ¿cómo puedo acompañar a otros? A nivel de la salud, ¿eso está pasando? De la salud convencional, ¿eso está pasando? ¿Sí? Todos los profesionales de la salud en este momento están en ese estado de coherencia necesaria para poder acompañar la salud de otras personas. Capaz que estoy pidiendo que lleguen los Reyes Magos, no sé, pero bueno, no me importa, creo que es algo coherente. Suponemos que el hecho de llegar y acceder a lo que es el director del hospital no es algo incoherente, ¿no? Sino que sería lo más coherente, sería lo más coherente del mundo, ¿no? Por el hecho de que cuando hablamos, porque nosotros tuvimos una charla previa con María del Carmen Blanco la semana pasada, no estabas como estás ahora. No. Donde estás pisando un poquito más firme, estás más calmada, ¿no? Ante la situación que vos viviste era como, me llevo todo por delante y que no miro ninguna consecuencia y yo lo que quiero es una respuesta. Exacto. Bajaste un poquito los cambios, exacto, pisaste un poquito más sobre firme y... Por eso no hicimos el programa la semana pasada. La semana pasada. Exacto, no tenía sentido, había que hacer catarsis y acomodar un poco, ¿no? Porque es inevitable que uno no se vea tocado emocionalmente cuando uno de los seres más amados de tu vida, en mi caso mi mamá, estaba pasando por esta situación que yo creo que se podría haber evitado llegar a determinadas instancias, ¿sí? Entonces, bueno, aprendamos de esto, para que si hay una próxima vez, porque mi mamá tiene 78 años, cumple ahora a fin de mes, y quizá probablemente tenga, ojalá que no, deseo que no, deseo que el día que le toque partir sea dentro de la amorosidad más plena y no tenga que volver a un hospital y pasar por todo lo que pasó en esos 10 días. Sí, de verdad. 10 días estuvo internada. 10 días, del 24 de mayo al 2 de junio. Contando esos 2 días que estuvo en la emergencia. Exacto, entró a la emergencia el 24 de mayo y salió el 2 de junio de la internación de sala del hospital. Más allá de hacer visible, ¿no?, la situación que se vivió con tu mamá en el hospital de Colonia, ahora seguís a la espera de que las autoridades del hospital se pongan en contacto contigo. Sí, porque me dijeron, es más, esta funcionaria que me dio el comunicado de que la dirección no es de dar entrevistas personales y que se me iba a notificar por escrito o por mensaje, porque claro, yo le dije, yo vuelo a España y probablemente o me mandan un correo electrónico o me podés encontrar por WhatsApp, porque no va a hacer una llamada a España para hablar conmigo, supongo yo, capaz que sí, no sé. Entonces todavía estoy esperando la respuesta de la dirección del hospital. Como ahora estoy unos días más, que no tenía previsto, pero estoy hasta el lunes inclusive, el martes ya vuelo de regreso, quizá pueda haber una instancia de diálogo, que creo que sería lo más sensato para todos. ¿Qué esperás o qué pretendés vos que te contesten desde la dirección del hospital? Que te pidan una disculpa, que digan que bueno, que van a investigar lo que es en las salas de internación y cómo trabajan los funcionarios que ahí residen. Bien,
a mí me gustaría en primera instancia que existiera ese diálogo y que hubiera una apertura a la autocrítica, ¿sí? A revisar esas dinámicas que están tan naturalizadas y que quizá eso invite a cambiar esa logística de alguna manera. No son cosas que se hacen de un día al otro, porque culturalmente estamos acostumbrados a que esto pase. Lamentablemente es así. Y desarraigar eso lleva un tiempo, pero en algún momento estaría bueno poder empezar a cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces quizá yo creo que, obviamente no quiero que me digan lo que yo quiero escuchar. Quiero escuchar qué pasa del otro lado también, a ver si yo puedo entender. Porque yo puedo estar equivocada también. ¿Me explico? Equivocada en el sentido de que el médico sabe más que vos y por eso negó o determinó alguna medicación o algún estudio. No sé si en eso, porque sí tengo la certeza que mi madre no necesita una medicación para la presión arterial, porque mi madre es hipotensa, es de presión baja. Y cada mañana le traían y yo preguntaba, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ah, esto es para la presión. Pero si tiene bien la presión, ella no sufre de presión alta. ¿Me podés mostrar en la historia dónde está el control de la presión de todos los días y veamos si hubo algún pico que amerite esto? Y de hecho lo vi con mis propios ojos y no hay un pico de presión ni 2 ni 3. La presión siempre fue dentro de los rangos normales. ¿Sí? Entonces, si esto es así, ¿por qué esta profesional decide que le tiene que dar una pastilla para la presión arterial? Por ejemplo, ¿por qué se le da paracetamol y dipirona para el dolor? ¿A qué? ¿Qué le duele? Díganme. Cosas elementales, ¿no? Después, la dinámica de esto de, como decís vos, pedirnos, exigirnos un respeto, un volumen, etcétera, pero ellos en cualquier turno horario se manejan como, a veces como si estuvieran en un club. ¿Había algún turno o algún horario, por así decirlo, en el que fuera más ruidoso que otro? A la noche en un hospital es todo tan tranquilo que el abrir y cerrar una puerta es una cosa que pero esto no era abrir y cerrar una puerta. Esto era charlas en los pasillos, risa, charlas de una punta a la otra, entre los enfermeros, y comentarios muy fuera de lugar de parte de, digamos, la persona que comanda a los enfermeros y enfermeras. Por favor cierren la puerta, que esos quejidos no nos dejan trabajar. Haciendo referencia a tu mamá. Haciendo referencia a mi mamá, que tenía ese quejido, ¿no? En 2 oportunidades. Por lo cual yo en la segunda oportunidad pido para hablar con él. Y de hecho tuvimos una conversación respetuosa, pero muy firme, muy enfatizada en esto. A ver, ¿dónde está tu filtro a la hora de, como profesional de la salud, emitir a viva voz esto que acabas de decir? Y no fue una vez, yo te escuché 2 veces. ¿Sí? Me pidió disculpas. Eso hay que valorarlo, obviamente, porque pudo mirarse, me pidió disculpas. Pensé que no lo podían tomar así. A ver, cualquiera que esté de este lado y escuche que en un hospital donde hay gente que está sufriendo de parte de del personal de enfermería, de una autoridad dentro del personal de enfermería, hay una expresión de este tipo, ¿cómo querés que me lo tome? O me callo por miedo a que haya represalias, porque eso es lo que le pasa al común denominador de la gente, y a ver, no puede ser así. O te cuento, mira, me callo la boca para que no pase esto, para que no se la agarren por algún otro lado, ¿no? Exacto. Es lo que a veces tratamos de lo que hacemos, y a veces lo hacemos naturalmente, ¿no? El hecho de no digo nada para que, bueno, qué necesidad de meterme en algún problema más de los que ya acarreamos. Exacto, entonces yo podría haberlo dejado ahí en ese plano, y bueno, y a ver, capaz que por ahí esta persona se cuestiona y comienza a hacerlo distinto.
Pero fueron tantas cositas que se fueron sumando, cositas que no son cositas en realidad, ¿no? No, sí, hay una que pero fueron que tantas, es muy grave. Exacto, que bueno, amerita que la persona que está a cargo de todo esto esté al tanto de lo que está pasando abajo. Claro, sepa y se tome su tiempo y su derecho de revisar si esto que yo le vengo a contar realmente está pasando o no. Esa era mi invitación para hablar con él. Y yo creo que nos duele a todos que no haya instancia para el diálogo simple, sencillo, cotidiano, de dos seres humanos. Él es el director del hospital y yo soy la hija de una usuaria que con sus impuestos está pagando un servicio que es público. Pero lo que hicimos es gratis, le cuesta a todos los uruguayos. Sí, el gratis, el gratis tiene su costo. Entonces, volquemos conciencia sobre estas situaciones, que son situaciones que emergen a mostrarnos algo. Es el síntoma en el cuerpo. ¿A qué viene la enfermedad? A mostrarte algo. Vos decidís si querés ser víctima de esto o querés a ver qué hay acá, qué me está pasando, y ir un poquito más. Y a nivel macro, sociocultural y profesional pasa lo mismo. Somos seres biológicos y todo funciona así en nuestro mundo. Ahora, María del Carmen, si no tenés contestación de lo que es la dirección del hospital, porque los días siguen pasando, ¿no? Ya tu viaje de retorno se está acercando. Sí. ¿Cuáles son los pasos que pensás seguir o intentaste hablar con la dirección del hospital, no tuviste éxito? Bueno, hoy estamos hablando acá. Si no tenés acceso a la dirección del hospital, ¿cuáles son tus pasos a seguir? En primera instancia, como le dejé constatado a ambas secretarias y a la funcionaria que después me dio el comunicado final, que lamentablemente yo no quería elevar una denuncia a ACE, porque me parecía que era algo que podíamos empezar a tomar contacto con esto para después ver, bueno, qué hay al alcance para poder resolver esto, si después hay que seguir o no. Yo creo que esto no es algo que pase solo en Colonia, esto pasa en el mundo entero. ¿Tá? Sí, el problema es que cuando nos pasa a nosotros, y tal vez esto no nos vamos a ir a lo que es a todo el mundo, sino que nos venimos para acá, para Uruguay, que debe pasar en la mayoría de los hospitales públicos, ¿no? Dependientes de ACE. Entonces, pero yendo a lo que tenemos. Claro, si no se hace visible, no se expone, es como que pasa, pero no pasa, porque no se hace visible. Hacemos así todos. Todos miramos para el costado. Sí, por miedo, por pereza, porque total lo van a encajonar y no pasa nada. Son esas creencias que nos habitan y a las cuales nos aferramos. Entonces estamos siendo cómplices de esto. Y yo creo que no es tan grave poder empezar a mirar qué nos está pasando como sociedad. Que no solo falta o no solamente es quejarse cuando vamos a la farmacia, bueno, tal vez vos no lo tuviste que vivir en estos días acá, pero ir a la farmacia y estar horas y horas esperando porque no hay personal o porque sí, claro. O el hecho de tener que esperar también meses para un especialista, ¿no? Bueno, de hecho, conseguí a través de pedirle gentilmente al médico que acompañaba a mamá en el residencial, que la revisaba semanalmente, que me hiciera una notita para llevar a día y hora y pedir que por favor se la pusiera en lista de preferencia para ver un cardiólogo, porque se lo habían negado estando internada. Y como fue de puño y letra en una receta de un médico, pude conseguir que esté en esa lista. Todavía no nos han llamado, ¿no? Pero esa es una gran negligencia. Estando internada se le niega el cardiólogo. ¿Qué costaba? ¿Costaba? No. Entonces ahí entramos en lo que es el ego del profesional, que su palabra es santa y no se puede cuestionar.
Vos se la podés cuestionar, yo se la puedo cuestionar, cualquiera se la puede cuestionar. ¿Por qué no? ¿Somos seres humanos o somos dioses? ¿En algún momento pediste que la médica tratante fuera otra? No, porque fueron esos últimos días y en esa área estaba ella. En el área de internación. Exactamente, exactamente. No llegué a pedir que me cambiaran de médico, eso es verdad. Pero creo que la situación fue tan avasallante, era todo no sé si me explico, ¿no? Sí. Como que no terminabas de reponerte de una cosa y pasaba otra y otra y otra. Y en determinado momento fue cuando yo tomé la decisión. Si hoy no le dan el alta a mi madre o no conseguimos los cuidados paliativos y esto, díganme dónde tengo que firmar, que yo me la llevo. No quiero que esté un minuto más acá. Cuando la situación tendría que ser, tengo que poder confiar en el personal de salud y saber que están haciendo todo lo mejor a su alcance y que están abriendo un abanico de posibilidades a la hora de, aunque sea vieja, aunque vaya a vivir 3 días, 5, 1 año. Sí, respeto. Sí, ahí está. Porque es la sensación que queda, como de no gastar pólvora en chimango, como dice el dicho, ¿no? Si total ya está vieja. Se va a morir dentro de poco, ¿qué vamos a estar? María del Carmen, me quedan 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, nada más. Así que, al no tener respuesta, ya está decidido que si no tenés respuesta en estos días, sí elevás la denuncia a ACE. Y sí. Sin lugar a dudas. Yo estoy segura que va a haber una instancia, pero si no la hay, bueno, seguiremos con el protocolo que está establecido, lamentablemente. Y capaz pasa algo, capaz no pasa nada, no lo sé. Más allá de eso, mi acción yo la considero necesaria para aportar un granito de arena, ¿sí?, en esto de revernos. Y bueno, y quizás se sumen otras voces, otras personas que se animen, ¿no?, a decir, a mí también me pasa esto o me pasó aquello. ¿Cómo lo podemos replantear? Acá no se busca que nadie se quede sin trabajo ni hacer, o sea, si bien, como decíamos hoy al principio, vos tenés los nombres de cada uno de los médicos que atendió a tu mamá, ¿no? De no sé, jefe de enfermeros, no sé cómo se llama, si es jefe de enfermeros, nurse. No sé cómo se le dice, ¿no? Tenés los nombres de cada uno de ellos, pero a la hora de presentar la denuncia vos lo vas a hacer con los nombres y con los apellidos. ¿O vas a exponer únicamente la situación vivida? Mira, yo me he estado estudiando la página web de ACE y lo voy a hacer tal y cual allí está estipulado. No voy a faltar, a ninguna ley, al contrario. Lo que quiero siempre es estar del lado de lo que es correcto para no... yo no quiero echar a nadie. Yo no soy quien para decir, vos no, por lo que te decía recién. Sí. No somos jueces para determinar eso, pero sí soy fiel testigo de algo que se ha estado viviendo en carne propia a nivel familiar y primero que nada mi mamá, y eso no puede quedar así en silencio y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Porque como yo estoy segura que hay miles de personas en situaciones parecidas y hasta peores quizá. Que no se saben. Que no se saben. María del Carmen Blanco, ha sido un gusto tenerte acá. Me hubiera gustado que hubiera sido por otro tema y no por justamente esta Bueno, pero situación. todo tiene que ver con todo. Yo creo que todo es perfecto y que estamos hoy acá. A mí me encanta venir a la radio. Siempre hemos estado en contacto vía telefónica, estando yo en España. Y al final es la vida, es la salud, es revisarnos, ¿no? Es poder hacernos cargo, es poder asumir lo que a cada uno le toca para poder resolver en lo individual y en lo conjunto. Termina siendo básicamente el objetivo, ¿no? Sanarnos de adentro para afuera. Muchas gracias. No, gracias a vos.